Hola con todos, les saluda el doctor Johnny Carranza. Soy médico hematólogo y especialista en trasplante de médula ósea. El día de hoy les voy a hablar sobre infección del virus de papiloma humano en pacientes inmunodeprimidos que son receptores de trasplante de médula y de órgano sólido, la verdad. Entonces, antes de empezar con el tema principal, nosotros vamos a hablar un poco sobre trasplante. La modalidad de trasplante que nosotros conocemos, es la de órgano sólido y la trasplante de médula ósea, tienen como principal función actuar sobre la inmunosupresión para permitir que el órgano trasplantado pueda sobrevivir y de esta manera no sea rechazado por el organismo que recepta a ese órgano, que puede ser tanto un órgano sólido como el riñón, hígado, córneas, eh, o el órgano o el trasplante de médula ósea, que puede ser la célula progenitora obtenida a partir de varios mecanismos. Puede ser desde sangre periférica hasta colecta directamente en la médula ósea a partir de punciones en el paciente que va a ser en el donador de la célula progenitora. Lo importante es entender cómo este órgano que se trasplanta va a sobrevivir y va a cumplir su función. Entonces, para que eso suceda, nosotros tenemos que entender cómo el sistema inmunológico, el sistema inmune, va a cumplir su función. Nuestro sistema inmunológico tiene la capacidad de defendernos contra células extrañas, células no propias de nuestro organismo, agentes infecciosos con la finalidad de eliminar este posible agresor o estos posibles agresores. Esta función es realizada a partir de la posibilidad o de la presencia de la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata, que no es nada más que todos aquellos componentes con los que nosotros nacemos y que tienen la capacidad de defendernos contra agresores externos. Son la primera línea de defensa. Está constituido desde la piel, desde células de primera línea como son los neutrófilos, como son las células NK e incluso el complemento. Esta se presenta en horas. Eso quiere decir que el agresor ingresó en mi organismo y la primera cosa o la primera reacción que va a suceder es que estas células inmunes innatas que nacieron conmigo me van a defender de ese agresor. La segunda etapa, que es un poco más tardía, que va desde 12 horas, 24 horas hasta 7 días, es cuando el cuerpo sufrió esta agresión inicial, las células presentadoras de antígenos, que no son nada más que macrófagos, células dendríticas o células de Langerhans, van a identificar a estas estructuras extrañas, las captan y las llevan hacia los ganglios linfáticos. Y es aquí en los ganglios linfáticos donde los linfocitos B, las células plasmáticas, son estimuladas a producir anticuerpos contra estas proteínas extrañas que han sido expuestas a partir de las células presentadoras de antígenos. Y es a esto que nosotros vamos a conocer como inmunidad adaptativa. Muy importante entender este concepto muy básico para poder definir o entender lo que sucede en el mecanismo de trasplante, tanto de órgano sólido como de médula ósea. La inmunosupresión en el trasplante es la piedra angular para permitir que los órganos no sean rechazados, pero también dentro de este mecanismo de evitar que el órgano no sea rechazado, también tiene que ir de la mano con mecanismos o medidas antiinfecciosas que conlleven a disminuir el riesgo de generar complicaciones que puedan comprometer la vida desde el punto de vista infectológico, porque yo voy a actuar con la inmunosupresión para reducir la cantidad o la calidad de las células de inmunidad innata y de inmunidad adquirida para disminuir el rechazo del trasplante. Pero como son sumamente importantes ese tipo de células, yo voy a aumentar el riesgo de procesos infecciosos en este grupo de pacientes. Un dato, un punto súper importante en la inmunosupresión que vamos a realizar en el trasplante es saber la farmacocinética y la farmacodinámica de cada medicamento. De esa manera vamos a conocer
cuál es el nivel sérico del fármaco que va a hacer el efecto beneficioso en el cuerpo, cuál es el nivel sérico para evitar riesgo tóxico y evitar una inmunosupresión inadecuada en este paciente. La inmunosupresión ya ha sido conocida desde hace mucho tiempo y ha ido evolucionando progresivamente. Hay algunas familias de medicamentos que tienen algunas funciones, fármacos hipoproliferativos, fármacos que inhiben la activación de la calcinurina, fármacos que bloquean la unión de las células presentadoras, las células T, las células presentadoras de antígeno. Todas ellas o todos estos inmunosupresores tienen como finalidad disminuir la activación de las células T, CD8 y la CD4. Esta función, que parece un poco más compleja en este gráfico, que es un poco amplio, nada más nos explica lo siguiente. Cuando yo tengo activación inmune, porque la célula presentadora de antígeno, que está marcada de rosada en la parte superior, se une al linfocito T, está lleva un antígeno en su superficie y lleva otra molécula de señalización. Una estimula la producción de una cadena de eventos internos en la célula, que es la primera señal, la unión de la célula presentadora de antígeno al receptor de células T. Esto va a inducir a la estimulación, la activación del calcio para que se una a la calcineurina. De esta manera, la calcineurina unida a la ciclofilina y la proteína FK va a activar al factor nuclear de activación de linfocitos. Van a hacer que se desfosforile. Esta función va a llevar a que se genere una transcripción en el interior del núcleo que va a estimular la producción de interleucina 2, que va a salir y va a generar una retroalimentación positiva sobre el receptor de interleucina 2, que como final va a activar el mTOR y esto va a activar el ciclo celular. ¿Por qué explicamos todo esto? Porque en cada uno de estos mecanismos podemos interactuar con medicamentos inmunosupresores. Dentro del grupo de medicamentos más conocidos tenemos a los inhibidores de la calcineurina, la ciclosporina y el tacrolimus. La ciclosporina se une a la ciclofilina y evita que ésta active la calcineurina. El tacrolimus se une a la proteína de unión FK evita de igual manera que se une a la calcineurina. Y así la calcineurina esté unida con calcio, no se puede activar, no puede unirse al factor nuclear de activación de linfocitos y de manera tal no produce liberación o transcripción de interleucina 2 y de manera tal no se libera hacia la superficie, no estimula al receptor de interleucina 2 y no hace que el ciclo celular del linfocito T se active y de esta manera se bloquea la activación de ese linfocito. Ese es uno de los mecanismos más conocidos y uno de los inmunosupresores más conocidos en trasplante. Otro de los mecanismos, básicamente, es evitar que estas moléculas de unión puedan, o estos receptores puedan unirse a las células presentadoras de antígeno, que la interleucina 2 que se ha generado puede generar o puede estimular al receptor de interleucina 2 y puede hacer que la célula entre en activación e inicio del ciclo celular. Entonces, los inmunosupresores su función principal es evitar que las células T, CD4 o CD8, que son células que pueden estimular una activación inmune, generen una respuesta inmune aberrante o exagerada en contra del órgano trasplantado. En trasplante de médula ósea, nosotros definimos a la fase de trasplante en tres fases y les hago hincapié en trasplante de médula ósea en este momento porque es un poco más complejo que el trasplante de órgano sólido. En el trasplante de médula ósea, nosotros tenemos tres fases. Una fase de preingertía que corresponde a la fase de condicionamiento con quimioterapia cuya función principal es actuar en contra de las células inmunes del huésped y también de las posibles células de cáncer que pueda tener el huésped, si es una neoplasia oncohematológica. Ese periodo va desde que se inicia la quimio, que se llama condicionamiento quimioterapéutico antes del trasplante, hasta que se genere el injerto, o sea, una fase pre-injerto. ¿Qué es injerto? Es el día en que una vez que yo di la quimio
conseguí barrer todas las células de defensa y las células neoplásicas, mi médula ósea va a quedar aplaciada o sin células, tanto neutrofílicas, tanto de megacarocíticas o plaquetarias, y con una reducción de la producción de glóbulos rojos. Cuando comienza la injertida, comienzan a aparecer células del donador que ya fueron injertadas previamente, yo voy a comenzar a llamar eso como injertía. Y esa injertía para mí es importante porque va a comenzar a generar brotes de células progenitoras que van a producir células adecuadas para el transporte de oxígeno como glóbulos rojos, para prevenir trastornos de coagulación como plaquetas y para protegernos de infecciones como los leucocitos. Pero es a partir de la fase de injertía en adelante que yo voy a llamar eso como fase de posinjertía, temprana y tardía. La capacidad o la característica de los procesos infecciosos en cada una o en cada uno de estos procesos o estas etapas va a diferenciarse por el tipo de infección o el tipo de agente que pueda afectar a cada uno de estos o que pueda inmiscuirse en cada uno de estas fases. Es esto o esta etapa, estas etapas del trasplante tienen un efecto directo sobre el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo. Cuando yo doy inmunosupresión, la inmunosupresión aumenta el riesgo de tener infecciones en 80-85% de los pacientes que son receptores de trasplante de médula ósea. Y eso es porque en este grupo de pacientes yo doy un bloqueo mucho más amplio de la inmunosupresión, porque necesito bloquear la inmunosupresión que ya falló en el paciente con enfermedad oncomatológica y necesito darle un componente inmune de un donador sano que puede sí identificar células de cáncer y puede destruirlas. La activación o el espectro de infecciones que se van a presentar en el post-trasplante se correlaciona directamente con la recuperación inmune en el post-trasplante. Así tenemos que en cada una de las fases que yo les acabé de nombrar, yo sé que voy a tener mayor riesgo de ciertas infecciones por familias. Así, las infecciones bacterianas van a ser de mayor riesgo en la fase de preinjertiva, o sea, desde que yo di el condicionamiento con quimioterapia en altas dosis, con radioterapia para condicionar al paciente, hasta que se generó la injertía. Yo sé que las infecciones por bacterias van a ser una de las principales causas de complicaciones en este grupo de pacientes, complicaciones infecciosas. Las infecciones fúngicas corresponderían al segundo grupo, porque son pacientes neutropénicos severos y las infecciones fúngicas son muy comunes en este grupo. Entonces, en esta fase yo voy a tener este mayor riesgo. En las infecciones virales en esta fase van a ser de menor proporción, pero las que van a la cabeza están constituidas por los grupos o las infecciones por el grupo del herpes virus. En la fase de posinjertía, ya las infecciones por bacterias y por hongos comienzan a disminuir en intensidad, se presentan, pero no son tan prevalentes como las infecciones por virus. En esta fase, en la fase de posinjertía precoz y en la tardía, las que llevan la batuta son mayoritariamente los virus, las infecciones por gérmenes encapsulados o por bacterias encapsuladas y por hongos y por hongos como las aspergillus y la pneumocitis que están directamente relacionadas con la inmunosupresión que yo voy a brindarle al paciente para tratar de preservar el tejido trasplantado. En este gráfico, que es muy interesante, nos hace más que la relación entre el tiempo y el proceso infeccioso, cómo se genera la recuperación de cada una de las células que han sido abolidas en el proceso de condicionamiento hasta el tiempo en que la inmunidad se consigue recuperar completamente. A esto se le conoce como reconstitución inmune. La reconstitución inmune comienza con una producción leve pero presente de linfocitos TNK, que serían células de inmunidad innata propias, ya no del paciente, pero sí del tejido injertado,
con posterior incremento de neutrófilos, incremento leve de linfocitos T e incremento muy leve de linfocitos B, teniendo en consideración que solo a partir del día 100 los linfocitos T y los linfocitos B comienzan a incrementar y llegan a su nivel más alto a partir del día 300 del trasplante de médula ósea. Y es recién aquí donde vamos a tener inmunidad adquirida. Por eso que este grupo de pacientes en post-trasplante, en post-injertía precoz y tardía, tienen mayor riesgo de infecciones virales y por gérmenes encapsulados y por eh, hongos o microorganismos asociados a la inmunosupresión que el paciente recibe. La inmunidad innata en post-trasplante va a ser dependiente del tiempo. Eso quiere decir que yo voy a tener recuperación medular del órgano trasplantado en relación al tiempo que transcurre después del trasplante. La inmunidad adaptativa es tardía, tardía por linfocitos T y B, y hago más hincapié en este grupo porque es la que más nos va a interesar con respecto a las infecciones virales por el virus del papilomavirus o VPH. Entonces, la capacidad de respuesta inmune va a estar directamente relacionado con la capacidad de producir anticuerpos, por las células B productoras de anticuerpos y las células plasmáticas, que son directamente producidas o que tienen que ver directamente con la inmunidad innata. O sea, son las que nos protegen contra órganos o nos dan una inmunidad de memoria futura y nos protegen contra organismos que podrían ser patógenos en menor proporción, pero que a la larga generarían complicaciones mayores. El manejo de la inmunosupresión, tanto en el trasplante de órganos sólidos y en trasplante de médula ósea, en procesos infecciosos, tiene que ser manejado con mucha cautela. ¿Por qué motivo? Porque yo tengo que ver si la inmunosupresión, primero tengo que hacer unas preguntas. Yo tengo que ver si la inmunosupresión que yo estoy dándole a ese paciente tiene que ver o tiene que relacionarse o tiene alguna relación con la patogénesis de la infección. O sea, tengo mucha inmunosupresión y eso me conllevó a que el paciente esté infectado o tenga mayor riesgo de infección. ¿Será que la infección puede mejorar con antibióticos o con terapia sin que yo quite la inmunosupresión? Porque yo tengo que llevar en consideración que si yo retiro la inmunosupresión, yo voy a tener un mayor rechazo del órgano trasplantado y como consecuencia voy a tener toda la pérdida del mecanismo o de todo el trabajo de trasplante que hice y voy a empeorar la calidad de vida y el paciente puede morir por rechazo del trasplante. Si yo rechazo o suspendo la inmunosupresión, porque yo estoy asumiendo que es la inmunosupresión la que está generando el proceso infeccioso no controlado, tengo que tener en consideración o evaluar el riesgo de reconstitución inmune, que no sería nada más que una respuesta inflamatoria excesiva a la suspensión de la inmunosupresión y en presencia de procesos infecciosos que hacen que el sistema inmunológico se active tanto que comience a generar estas complicaciones que también pueden ser o pueden comprometer la vida. Entonces, el manejo de la inmunosupresión en el paciente trasplantado tiene que ir en relación a evaluar la capacidad de bloquear al sistema inmune humoral, permitiendo que a su vez exista algo de inmunotolerancia. Los linfocitos TSD8 son uno de los principales albos del tratamiento de la inmunosupresión con medicamentos como la ciclosporina, la satioprina, micofenolato. La principal función de esto es bloquear la activación de estas células de TSD8. Pero los linfocitos TSD4, los TH1, TH2, TH17 y T reguladores también cumplen una función sumamente importante. Y la inmunosupresión también entra a bloquear a estas células. En lo que corresponde al TH1 y TH17 son células directamente inflamatorias y las TH2 y TH regular son inmunomoduladoras o antiinflamatorias. Entonces, la función que se tiene con la inmunosupresión en todas las familias es estimular la producción o la reducción de la actividad hiperinflamatoria que estas células pueden generar y aumentar la actividad inmunomoduladora. Pero la verdad lo que se intenta hacer no es nada más que un equilibrio entre la inflamación y la inmunosupresión o la respuesta antiinflamatoria.
Las células TH0 o células TH-Navy pueden inducir su diferenciación hacia células inflamatorias como las TH1 y TH17 en relación a la presencia de interleucinas o a células antiinflamatorias o inmunomoduladoras como los T reguladores y las TH2. La importancia de esto es que tiene que haber este equilibrio y este equilibrio se lo puede conseguir con la activación o la actividad de las células de los medicamentos autoinmunes o inmunosupresores. La importancia de esto es que los inmunosupresores van a reducir la activación de estas células, a reducir la producción de interleucina 2, recordando el mecanismo explicado previamente en el gráfico. O sea, si yo reduzco la interleucina 2, voy a disminuir la activación del linfocito TH1, que van a estimular la producción de interferón gamma y de esta manera van a disminuir la atracción del linfocito TNK y activación de macrófagos. Y los linfocitos TH17 que van a disminuir la producción de interleucinas 17 y 22 y de manera tal no van a producir la activación actúan como células quimiotácticas para neutrófilos y de manera tal también generan un estado hiperinflamatorio. Pero ese mecanismo es importante porque ese mecanismo nos defiende contra agentes infecciosos, agentes inadecuados o agresores para el paciente trasplantado o para cualquier organismo. Ahora, si yo doy inmunosupresores, claro que yo bloqueo esto, pero también aumento la capacidad de inmunomodulación, genero mayor TH2 y T reguladores que actuarían como células antiinflamatorias disminuyendo esta respuesta exagerada. El mecanismo, la capacidad de generar este equilibrio va en relación a mantener parcialmente la capacidad de identificar agentes extraños como virus, bacterias, hongos y células neoplásicas en oncohematología y a su vez también bloquear la capacidad de reconocer a la célula trasplantada como extraña para que no sea rechazado el órgano y mantener una inmunomodulación. Esto quiere decir que no se genere o que se controle de manera adecuada esa respuesta hiperinflamatoria para que ese equilibrio entre mantener la activación o la actividad del órgano trasplantado se mantenga, que no sea rechazado por las células hiperinflamatorias y que a su vez se mantenga aún la capacidad de identificar células anormales y que de esa manera se proteja al organismo de procesos infecciosos y de otras neoplasias. Entonces, el equilibrio entre la inflamación y la antiinflamación es sumamente importante para que los procesos infecciosos a corto o a largo plazo no afecten al paciente trasplantado. Los oncovirus son de sumamente importancia en el trasplante, tanto de órgano sólido como de médula ósea, porque estos oncovirus tienen la capacidad de generar modificaciones en el genoma de las células normales, haciendo que se expresen o se aumente el desarrollo células anómalas que eviten la apoptosis y que generen un crecimiento inadecuado. Estos oncovirus pueden ser tanto de hepatitis B, hepatitis C, de Epstein-Barr virus y el virus de papiloma humano, que es el cual nos vamos a centrar. El virus de papiloma humano es el es uno de los virus más comunes en infecciones por contacto directo entre epitelios queratinizados, tiene una predilección muy alta por estos epitelios. Es un virus, un oncovirus que puede ingresarse en epitelios queratinizados que están rotos, quebrados, que su membrana, su capacidad de protección está alterada, ingresan, parasitan la célula epitelial y comienzan a proliferarse, a crecer, aumentar la cantidad. Son virus que utilizan a la célula epitelial como un caballo de Troya, pueden ingresarse y no pueden ser muchas veces identificados por el sistema inmunológico. Cuando hay escapes inmunes, el virus comienza a replicarse y comienza a generar algunas anormalidades que se expresan, ¿no?, como verrugas ampliamente vistas o como una evolución neoplásica. Estos son covirus, el virus papiloma humano, se ha asociado directamente con aumento de riesgo de cáncer en ano, pene, vulva y cervix.
Existen alrededor de 200 virus del papiloma humano o papilomavirus humano, pero la importancia de esto es la división en dos grupos, un grupo de alto riesgo y un grupo de bajo riesgo. La verdad, lo ha dividido en algunos grupos, en más o menos cuatro grupos. La mayor importancia es definir cuáles son los grupos que se asocian con mayor riesgo de neoplasias por el oncovirus, que serían los virus 16 y 18, que son los más comunes. Uno que genera neoplasia asociada al virus es el 68, no es muy prevalente, pero se asocia directamente con neoplasia en alto riesgo. Y los otros virus en el grupo de alto riesgo no son tan prevalentes. En los grupos de bajo riesgo, riesgo intermediario, mayoritariamente se asocian con el desarrollo de clínica exuberante, presencia de las verrugas, presencia de condilomas a nivel de región anogenital. La prevalencia a nivel mundial se ha estimado que más o menos está en torno de 11,4% de la población mundial presentando la infección por el papiloma virus humano. Existen dos picos de presentación entre 18 y 21 años y 55 y 65 años. En América Latina o Latinoamérica, aproximadamente el 16% de la población de América Latina tiene infección por el VPH. La inmunovigilancia juega un rol sumamente importante en la capacidad de identificar el virus y eliminarlo. Se estima que en los pacientes inmunocompetentes se consigue eliminar el 90% de los virus del papiloma humano. Ahora el 10% se puede expresar con la clínica o con desarrollo de cáncer en este grupo de pacientes inmunocompetentes. ¿Qué sucede con la patogénesis y la biología del virus? El virus, considerado un oncovirus, tiene oncoproteínas que estimulan o facilitan la replicación o el ingreso en el genoma de la célula epitelial, alteran este genoma, tienen mecanismos que consiguen salvar o saltar la capacidad de identificar estas neoplasias y de manera tal se encargan de parasitarlo y actuar, como les dije anteriormente, con un caballo de Troya sin ser identificados por el sistema inmunológico. Estas son coproteínas, principalmente son la E1, E2, que actuarían como oncoproteínas de replicación, la E4, E5, la E6 y E7, que es donde se presenta mayor importancia porque la E6 bloquea al P53, que es el gen supresor de tumor. Al bloquearlo evita este efecto de supresor de neoplasias, y la E7 bloquea la proteína de retinoblastoma, que también es una proteína supresora de tumor, de manera tal que generan una estimulación de la entrada en el ciclo celular, evitando que sean identificadas como células neoplásicas, y las células neoplásicas comienzan a crecer, reproducirse, aumentar en el tamaño y aumentando el riesgo oncogénico en este paciente. Entonces, es un mecanismo bastante interesante de cómo la célula consigue inmiscuirse en la célula epitelial y no ser identificada. Pero bueno, en el paciente inmunocompetente, el 90% es identificado. Ahora, ¿qué pasa con el inmunosuprimido? El inmunosuprimido es el de mayor riesgo en el cual nos vamos a centrar en la charla. El fenótipo de alto riesgo se asocia con un 99% de las veces del cáncer cervical, está asociado con infección por virus de papiloma humano. Y en el anal, en un 88 a 94% de las veces. Como les decía, los factores de riesgo son algunos. El subtipo de virus de papiloma humano, de alto riesgo, bajo riesgo para desarrollo de cáncer. Tabaquismo, paridad entre mayor riesgo mayor número de hijos tiene mayor riesgo de infección por virus de papiloma humano. Esto es porque se da porque al final del embarazo se genera una alteración hormonal que genera una alteración en las uniones epiteliales y aumenta o hace más factible que el virus pueda penetrar a ese nivel y pueda comenzar a parasitar a las células epiteliales. La anticoncepción hormonal y la inmunodeficiencia. La inmunodeficiencia es sumamente importante recordar que esta de aquí es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar infección manifiesta por virus del papiloma humano, porque una vez que tenemos inmunosupresión, el sistema inmune
tanto el innato como el adaptativo, no consigue identificar las células parasitadas por el VPH y tampoco al VPH, de manera tal, el VPH consigue proliferar sin ser identificado y comienza a crecer. Entonces, esto se da tanto en la inmunidad primaria, en las deficiencias congénitas de la inmunidad, en la secundaria por inmunosupresión, inmunosupresión por trasplante o en la adquirida por el HIV. En la progresión del virus del papiloma humano a cáncer invasivo, hay que tener en cuenta que uno de los principales factores es la capacidad que tiene el virus para parasitar la célula epitelial y también para evitar ser reconocido por el sistema inmune. La replicación intraepitelial que él tiene al bloquear las células supresoras de tumor y algo sumamente importante, que una vez que el virus parasita a la célula epitelial, este no va a generar citolisis o destrucción celular, no va a generar incremento de la viremia asociada a la infección inicial, no va a generar muerte celular o inflamación. Todos estos mecanismos los ha adquirido con la finalidad de poder preservar la vida dentro de la célula epitelar y hacer que el crecimiento celular sea mayor. En el paciente inmunocompetente, en el 90% no sucede, como les dije, pero en el inmunosuprimido sí. En el inmunosuprimido, como no hay una calidad de células inmunes que tengan la capacidad de patrullar, identificar y eliminar estas células, este mecanismo de defensa o este mecanismo que tienen para salvar o para confundir al sistema inmunológico trabaja muy bien y hace que la célula prolifere. Entonces, la inmunosupresión en el paciente que tiene el paciente inmunosuprimido es de mayor riesgo para el desarrollo de virus de papiloma humano. El receptor de trasplante, la inmunosupresión principalmente va en pro de mejorar la sobrevida del órgano trasplantado y de evitar el rechazo, reducir el rechazo del órgano que se ha trasplantado. La inmunosupresión genera que el virus del papiloma humano aumente mucho en cantidad porque no va a ser reconocido y también aumenta el riesgo de lesiones precancerosas. Algo sumamente importante es que un factor de riesgo asociado con el VPH es el tiempo de inmunosupresión. Entre mayor tiempo de inmunosupresión el paciente tiene, mayor riesgo va a ser o va a tener de desarrollar lesiones verrucosas y evolucionar con neoplasias. Se considera que el virus del papiloma humano 16 y 18 son las principales causas de cáncer anal y de cáncer cervical. La inmunosupresión múltiple, o sea, dar más de dos, tres inmunosupresores en el paciente trasplantado, aumenta el 25% de riesgo de sufrir neoplasias por virus papiloma humano. La presentación clínica puede ir es variada, desde verrugas planas, condilomas acuminados, lesiones sésiles que no generan manifestaciones, lesiones a nivel del cuello uterino. eh, Lesiones que no son identificadas. En este trabajo, que fue publicado en la revista de ginecología, americana de ginecología, ellos consiguieron identificar cuáles podrían ser los principales factores de riesgo para desarrollar infección por virus de papiloma humano. Ellos vieron que los pacientes que tienen, que tienen VIH con carga viral menor a 200 son los del mayor grupo de desarrollar virus de infección por virus papiloma humano y a su vez evolucionar con cáncer de cervix. Pero también quisieron identificar o confirmar qué pasaba con el paciente inmunosuprimido no trasplantado y qué pasaba con el paciente inmunosuprimido trasplantado en relación a la inmunosupresión. ¿Qué pasaba si yo adicionaba uno, dos o tres inmunosupresores? ¿O qué pasaba si yo no adicionaba inmunosupresores? Y ellos vieron que el principal factor de riesgo, sacando al HIV con carga viral menor de 200 en los pacientes que utilizan inmunosupresión, es el trasplante con más de tres inmunosupresores, la verdad, entre uno, dos y tres inmunosupresores, aumenta el riesgo de tener infección por virus de papiloma humano con riesgo de cáncer cervicouterino.
Otra pregunta importante que nació en el paciente trasplantado, pero en esta vez era la relación del tiempo. El paciente se trasplanta. ¿Qué pasa en el tiempo? ¿En qué momento aumenta la carga viral? ¿En qué momento comienza a presentarse la identificación del virus? Entonces, ellos comenzaron a ver, comenzaron a hacer estudios para identificar si al inicio del trasplante, las 2 semanas, en el mes 6 en el mes 12 se conseguía identificar la presencia del virus. Y ellos vieron que los trasplantados renales, a partir de la semana 2 ya comenzaba a haber indicios de la presencia del VPH. Eso fue en más o menos 23% de los pacientes. Al sexto mes, eso aumentaba más o menos 26-28%, pero al año esa identificación aumentaba hasta el 36%. Eso quiere decir que en el paciente trasplantado con inmunosupresión, el incremento es progresivo, la presencia del VPH. Ahora, tiene VPH, pero los investigadores fueron un poco más allá de lo que habían visto y querían ver qué sucedía con la definición de la carga viral. Entonces, inicialmente la carga viral era muy baja, porque al parasitar las células no conseguían, no producía una carga viral muy alta. Pero a partir del sexto mes hasta el año, había algunas diferencias de importancia. Al sexto mes, que era el tiempo en que la inmunosupresión era mucho más fuerte, la carga viral aumentaba más, pero a partir del año eso comenzaba a disminuir y esa correlación fue directamente proporcional a la reducción de la inmunosupresión con tacrolimus. O sea, al sexto mes tenía más inmunosupresión de tacrolimus, se bloqueaba más a los linfocitos CD8. Eso hacía que la viremia o el CD8 perdón, eso hacía que los CD8 disminuyan y el carga viral aumente, porque no había quien la controle. Pero cuando disminuíamos o se disminuía el tacrolimus al año, los CD8 aumentaban y este aumento de CD8 comenzaba a controlar a las células parasitadas por el virus del papiloma humano o a la viremia circulante del papiloma virus. De esa manera se conseguía controlar se alcanzaba un mejor control de la, de la enfermedad. Un punto súper importante es cómo hacer el control en el paciente que tiene papilomavirus humano. Eh, según algunas sociedades, principalmente la Sociedad Americana de Ginecología y Obstetricia y la Sociedad Americana de Cáncer, ellos sugieren que los pacientes inmunosuprimidos y los pacientes con VIH sugieren hacer un protocolo de identificación de VPH precozmente, porque ya se conoce con todo el antecedente que les expliqué sobre la inmunovigilancia y el mayor riesgo de desarrollar infección por VPH. eh, con riesgo de cáncer cervicuterino o de región anogenital, ¿en qué momento hacer las vigilancias? Entonces ellos consideran que si el paciente tiene menos de 21 años y ha comenzado su actividad sexual, hacer la evaluación dentro del primer año de vida, del primer año de haber tenido relación sexual. Si el paciente tiene más de 21 años, entre 29 años, hacer estudios citológicos cada año. Si tiene entre 30 y 65 años, hacerlo estudios citológicos más genética para virus y papiloma humano de alto riesgo cada 3 años. Ahora, en la misma Sociedad Americana de Ginecología y Obstetricia en el 2016 sugirió hacer los intervalos más largos en relación a lo que se podía encontrar entre los primeros 3 años de evaluación. O sea, si el paciente tiene entre 21 y 65 años, lo que ellos, y tienen inmunosupresión, ellos sugieren hacer la definición de VPH por citología cada año por 3 años. Si es negativa, puede espaciarse después de ese tiempo cada 3 años. ¿Cuándo parar? Ellos no sugieren parar porque no se puede parar un paciente inmunosuprimido. Su inmunovigilancia durante toda la vida va a estar reducida, no va a ser normal en relación al paciente no trasplantado. Entonces va a tener que continuar en forma similar. Y la Sociedad de Cáncer ha replicado las mismas indicaciones, la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, la Sociedad Americana de Ginecología y Obstetricia, y sugieren realizar las mismas intervenciones en los mismos periodos de tiempo. La mejor medida preventiva para evitar el desarrollo de neoplasias, tanto en pacientes trasplantados
como en pacientes no trasplantados, es la es la vacunación con los esquemas de vacunación que contengan por lo menos los oncovirus más oncogénicos, que serían el 16 y el 18, que son más prevalentes, y a su vez los que contengan los virus o aquellos subgrupos que producen más probabilidad de generar infección por papiloma humano, perdón, verrugas en aquellos virus de bajo riesgo que generan más manifestaciones clínicas verrucosas. Entonces, hay vacunas desde no valentes, cuadrivalentes y bivalentes, pero en todas la principal indicación es que tengan el virus o los oncovirus 16 y 18, que son los que se relacionan más con el desarrollo de neoplasia epitelial anogenital. El tratamiento básicamente está guiado a destruir el epitelio infectado por el VPH. Esto puede ser con terapia tópica o muchas veces con terapia quirúrgica. Se enferman aquí, pero es la eliminación del virus papiloma humano por el sistema inmune y esto se hace a partir de reducción de la inmunosupresión para que el sistema inmunológico a partir de CD8 y CD4-TH puedan estimular la respuesta inflamatoria, puedan identificar la célula parasitada por el VPH o el VPH libre y puedan destruirlo. El esquema de tratamiento, pues, como les decía, desde esquemas tópicos como ácido láctico, ácido salicílico, podofilina, imiquimod, crioterapia, ácido tricloroacético, bicloroacético, todas estas medidas van a tratar de destruir a la célula epitelial parasitada, pero si ya hubo progresión de estas células a neoplasia, el tratamiento puede ir desde quimioterapia, radioterapia, hasta tratamientos quirúrgicos para intentar eliminar esta célula anormal. Bueno, eso es lo que yo les quería presentar sobre el virus y papiloma humano, teniendo en consideración el gran mensaje aquí que la inmunosupresión en el paciente trasplantado tiene como finalidad mantener el órgano vivo, mejorar la sobrevida de este órgano, mejorar la capacidad de evitar el rechazo de trasplante, pero esta inmunosupresión tiene que ser controlada con la finalidad de que consiga disminuir el rechazo de trasplante, pero también consiga controlar las infecciones o las infecciones por virus, como en el caso del papilomavirus humano, que puede conllevar a neoplasias secundarias y que puede conllevar a complicaciones importantes que puede comprometer la sobrevida del paciente a largo plazo. Bueno, eso es todo lo que les quería presentar de mi parte. Les agradezco por haberme escuchado. En caso de cualquier inquietud, les dejo a disposición el email en donde me pueden contactar. Eh, el video va a quedar subido en la plataforma según las normativas del Ministerio de Salud Pública y nos veremos en una nueva ocasión. Muchas gracias y buen día.